y bienvenidos a este podcast sobre minería de datos de cero a experto con su servidora Hernández Melanín Raimundo Pérez Salán. pues ahora en este podcast de hoy pues vamos a ser como exploradores, pero no de esos que buscan tesoros en islas desiertas, sino como de exploradores de datos, Nada, pocos. porque pues seamos honestos, vivimos nadando en un océano de información. Totalmente. Yo que pensaba que mi mayor logro era, no sé, encontrar llaves. Resulta que también soy un generador de datos andante. Pero Mel, cuéntame, ¿qué vamos a hablar hoy exactamente? Pues vamos a hablar de algo muy importante que utilizamos a diario y pues algunas personas no lo saben, pero es la minería de datos. De hecho, es algo muy importante que todos debemos de saber. Perfecto, porque cuando escucho la palabra minería, bueno, las palabras de minería de datos, me imagino a alguien con un casco y un pico picando ceros y unos en una computadora. De hecho, esa es una imagen muy gráfica, Ajá. ya que pues justamente empieza por ahí. O sea, de hecho de eso trata la minería de datos. Pues básicamente busca tesoros como escondidos en montañas y montañas de información. Pero pues antes de llegar a ese tesoro, pues tenemos que entender con qué estamos trabajando. Sí, exactamente. Empezamos desde un principio, ¿no? Más bien, ¿cuál es esa materia prima? ¿Qué son los datos y esa es la información? Porque siempre usamos esas dos palabras en lo mismo. Pues de hecho, esa es una muy buena pregunta y es algo que debemos de tener muy en cuenta, que los datos y la información no son lo mismo. ¿Por qué no? Cuéntame. Pues mira, o sea, supongamos, así como tengo esta imagen, que tenemos ladrillos sueltos y cada hecho, pues más bien, cada ladrillo tiene un hecho. Por ejemplo, 30 minutos, viernes, 5 kilómetros, 8 p.m. Y si yo te digo, por ejemplo, 160, ¿tú vas a entender de qué te estoy hablando? No, para nada. ¿Qué es eso? No, pues justamente ese es un dato. O sea, por sí solo no te dice gran cosa. Ujú. Y pues ahora aquí tenemos justamente aquí que dice datos, es un hecho, algún objetivo, pero sin contexto. Y aquí tenemos una casa, o sea, armada con esos mismos ladrillos que teníamos, y arriba escribí una oración que dice, corrí 5 kilómetros en 30 minutos el viernes a las 8 p.m. Ya teniendo esta oración, pues tú me entiendes de qué te estoy hablando, ¿no? Tú le pones el contexto, ¿no? Y un propósito. Justamente eso. Entonces la información es eso, son datos más el contexto que te dan, más algún Mm, propósito que tenga y ya justamente eso tiene un significado. Por eso es muy importante, pues ahora sí que no confundirlos porque no son iguales. muy Y inteligente de tu más que parte. nada, ajá, justamente los datos pues antes pues han sido organizados, procesados y presentados de manera que ahora nos cuentan una historia. Por ejemplo, esto en una empresa pues es muy importante, ya que una cosa es tener, por ejemplo, un montón de transacciones en una base de datos y otra muy diferente es tener un informe que diga, pues ciertos clientes de la zona norte compran más paraguas los fines de semana, siendo tú ya, pues ahora sí que supongamos que es tu supermercado, pues esta es una información muy importante. De hecho, sí. Exacto. Y pues, o sea, yo supongo que, pues, o sea, más bien, yo tengo la pregunta, ¿no? ¿Tú crees que Ajá. toda la información vale lo mismo para quien toma esas decisiones? No, para nada. Es ahí donde entran los niveles de información que bien nos dijo el profe. Eh, que justamente el nivel operacional, que es el bajito, es el día a día. Por ejemplo, una chica, o chico, o chique, nos está atendiendo en una caja registradora. El táctico es el gerente de la región que va a las ventas del mes y decide hacer una promoción. Y ahí ya entra el último nivel que es el nivel estratégico, perdón. Es el director general, que todos esos informes decide si la empresa debe expandirse a otro país, no sé, por ejemplo, los próximos 5 años. Pues eso es muy importante, ¿no? Ya que el mismo dato de ventas, pues por ejemplo, de pan puede servir para que un empleado pues lo reponga y para que el dueño decida abrir una nueva panadería. Pues ahora sí que todo es cuestión de perspectiva. Sí, efectivamente. Pero ya tenemos los ladrillos, que son los datos que bien lo dijiste, y la información que sería de las casas que construimos con ellos. Entonces, ¿dónde crees que guardamos todo esto? Pues de hecho ahí entra el concepto de base de datos, que por ejemplo Ujú. aquí tenemos un archivero mágico, que es así Ah, tal cual, súper organizado, con tablas, filas y columnas. Es donde vive la información de las transacciones diarias de un banco, alguna tienda, algún supermercado. o sea, es un detrás de cámaras de todo, ¿no? Exactamente. Pero supongo que no es tan sencillo como tener un archivador gigante. Bueno, un archivador mágico gigante, como dijiste. Debe de tener reglas, ¿no? Como, no, si no sería un caos.
Sí, exactamente. De hecho, ahí tenemos un concepto también clave que es la integridad de los datos. Básicamente, pues es asegurarnos de que todos los datos que tenemos justamente aquí, pues sean precisos, completos y fiables. O sea, que no se vayan a dañar con el tiempo. Es como si este archivador, pues cada ficha tuviera la información correcta y bien escrita. Y además estuviera protegida de que alguien le derrame café encima. Y si no se cuida esa integridad, ¿qué sucede? Seguro que ahora sí ya viene el caos, ¿no? Sí, justamente, de hecho es la Arre. pesadilla de cualquier analista, la No, inconsistencia de datos. terrible. Esto pasa mucho, sí, pues pasa mucho cuando tenemos la información repetida. O sea, tenemos de hecho el ejemplo de Juan Pérez, porque imagínate que en la ficha de la empresa de Juan Pérez aparece como activo, pero en la ficha de seguro médico el mismo Juan Pérez aparece como jubilado más bien. Entonces, entonces, Juan Pérez, ¿quién es realmente? ¿El que trabaja o el que está jubilado? Pues de hecho esa es la inconsistencia, o sea, dos datos que deberían ser iguales no lo son y esto pasa por tener la información pues duplicada y no actualizarla en todos lados a la vez. Es un problema clásico de las bases de datos transaccionales. Wow. Y pues, o sea, sí, justamente teniendo eso, si las bases de datos, por ejemplo, del día a día, pues pueden tener esos problemas, Ujú. ¿tú cómo crees que pues de verdad podemos hacer minería y encontrar, por ejemplo, Oh, patrones útiles? Es obviamente que no vamos a picar directamente en alguna pared llena de datos, y teniendo en cuenta que a veces son inconsistentes. qué buen pensamiento, ¿eh? Yo diría que no lo haría, ya que ahí es donde conocemos, más bien, donde viene ya el cambio de paradigma, que también habla nuestro profesor. Necesitamos un lugar especial, una mina preparada para la exploración. Y eso se le denota, bueno, se llama más bien el Data Warehouse, o en español que es, me parece, almacén de datos. ¿Y acaso, por ejemplo, no es lo mismo que una base de datos normal? No, no, para nada. Una base de datos normal es como la caja registradora de la tienda que explicamos. Es como que el que registra cada venta que ocurre ahora, que es para el día a día, mientras que el Data Warehouse es como el gran centro de la inteligencia de la tienda. Lo que hace es como que recoger todos esos datos de la caja registradora, más los datos de la encuesta de satisfacción, no sé, más los datos de los proveedores, o los de las devoluciones, por ejemplo. Los limpia, los transforma y los unifica en un solo lugar. Oh, ya, entonces regresando, por ejemplo, al problema de Juan Pérez, pues ahí es donde Mm, pues, se arregla, ¿no? El problema de la sí, inconsistencia. exactamente, es un proceso de limpiar y preparar los datos que se llama ETL. Y una vez que los datos están limpios y centralizados en el Data Warehouse, entonces sí, ahora tenemos una mina de oro lista para ser explorada. Ahí ya podemos aplicar algunos algoritmos de IA, de Machine Learning, para encontrar patrones que eran invisibles. Ujú. Oh, ya, yo creo que ya voy entendiendo. O sea, al final de cuentas no es lo mismo analizar pues solo las ventas de un día, ¿no? Que analizar 20 años de ventas, o sea, Ujú, combinadas con el clima, con algunas promociones que se hicieron, con el ujú, perfil de los clientes, etcétera. O sea, ahí es ujú. donde se puede como descubrir, por ejemplo, que cuando hace calor y es viernes, pues la gente compra más helados y hay un descuento del 20%. Eso es un gran ejemplo que hasta se me antojó, ¿eh? Eso es la minería de datos y gracias a ese tesoro que realmente se llama Insight, la empresa puede tomar una decisión de negocio mucho más inteligente y eficaz. Oh, ya. No, pues la verdad, pues quién iba a decir que pues detrás de las recomendaciones, por ejemplo, de Netflix o de las ofertas personalizadas del súper, hubiera todo un proceso pues tan importante. Empezamos hablando de cómo los datos son como ladrillos sueltos y terminamos como con lo que nos dijiste, pues que alimenta a la inteligencia artificial. Exactamente. Y prepárate porque esto solo es el inicio, ¿eh? Hemos visto que los datos sin procesar no sirven de nada, que la información es poder, pero solo si es consistente y confiable. Y para hacer más bien una buena minería, necesitas tener la mina bien preparada, que es el Data Warehouse. Ya me estoy quedando fónico. Todo esto es la base para luego sí ponernos más bien para ya ser exploradas, como bien dijiste al inicio. Oh, ya, pues esto creo que nos ha quedado a todos mucho más claro y pues ahora sí que la próxima vez que vean un dato, pues ya no lo verán como algo insignificante, sino como una pieza muy importante, pero de un rompecabezas gigante. Así es. Y con esto, por tiempos y porque ya me quedé sin voz, terminamos el perdón, de hoy. Recuerden, la próxima vez que les pidan una opinión basada en datos, piensen si realmente tienen información o solo un montón de ladrillos, gente. Bueno, entonces pues los dejamos, nos escuchemos en el próximo podcast y pues excelente día. Cuídense.